Bienvenidos estudiantes de séptimo básico. En esta cápsula vamos a ver un resumen de cómo poder preparar nuestro trabajo de stop motion. Recordemos que cada uno tiene que preparar un stop motion en donde cuente un cuento del interés que ustedes tengan. Pero para poder contar una historia, siempre tenemos que tener en consideración algunas cosas. La primera de ellas es tener personajes. La segunda, tener un conflicto o algún tema que trabajemos dentro de este cuento, un mundo y una ambientación, es decir, dónde estamos, en qué contexto nos encontramos. Y a partir de todo eso, nosotros podemos crear una historia que tenga un inicio, un desarrollo y un desenlace. Por lo tanto, la primera invitación para que ustedes creen este cuento es precisamente tomar estos mismos aspectos que han trabajado a lo largo de todos estos años en lenguaje y comunicación. Para poder crear nuestros stop motion, vamos a partir de la base, que es crear una storyline. ¿Qué es una storyline? Es precisamente esta historia resumida con un inicio, un desarrollo y un desenlace. En clase nosotros trabajamos con lápiz y papel creando nuestros storyline, por lo tanto, ¿cierto? Aquellos que todavía no lo han hecho, la idea es que lo hagan, donde en mínimo 3 líneas, ¿cierto? Una por el inicio, una por el desarrollo y una por el desenlace, ustedes iban a contar qué querían hacer, ¿cierto? En este cuento. Y asimismo, le tomaban una fotografía y lo entregaban en el classroom de cómo preparar el stop motion. El profe Gabriel les preparó, ¿cierto?, un ejemplo con respecto a la misma historia del Rey León, pero la diferencia es que está el storyline, donde se concentra, y que es muy importante que ustedes sepan, los verbos y las acciones que se van a producir durante esta historia. Por lo tanto, ¿cierto? Acá tenemos el resumen de cómo sería una storyline de la película del Rey León. ¿Y qué hacemos con este cuento? Nos vamos a acercar ahora, y una vez que ya tengamos listo, ¿cierto?, nuestra historia resumida en 3 partes mínimas, vamos a crear lo que es un storyboard. ¿Qué es un storyboard? Son las viñetas y la idea más bien visual de cómo crear nuestra historia ya para stop motion, ¿cierto? Y hacernos una idea de cómo nosotros queremos que se vea ese proyecto final. Por lo tanto, les dejamos la invitación a ver el video que está aquí, el link. Y además, ¿cierto? Hicimos la diferencia entre un storyboard y lo que es un cómics. Recordar que un cómics es un texto narrativo, mientras que un storyboard van a ser estas escenas, ¿cierto? Vamos a tener viñetas que se va a parecer mucho a lo que es un cómics. Pero la diferencia con el cómics es que en el storyboard vamos a tener apuntes, vamos a tener ideas, aquí se habla tal personaje, acá, ¿cierto? Esta es la viñeta número tanto, que va después de esto. O sea, se ponen apuntes y queda más bien en un boceto de lo que nosotros queremos realizar en nuestros videos. Por eso es la diferencia entre un cómic y un storyboard. Entonces, nuestro storyboard tiene que ser este resumen, ¿cierto? Y también este boceto de cómo nosotros queremos que se vea finalmente nuestro stop motion. Como yo ya les adelantaba, el storyboard puede tener distintos elementos. Número, ¿cierto?, de la escena, el encuadre, dónde se va a poner la cámara, el apunte de la música, comentarios de que tal personaje habla o de que se tiene que introducir tal cosa. La idea, ¿cierto?, es que es un boceto que nos sirve a nosotros para poder crear nuestra historia. Y la idea es que una vez que ustedes tuvieran, ¿cierto?, su storyline listo, pudiesen crear un storyboard con mínimo 3 viñetas, una por el inicio, una por el desarrollo y una por el desenlace, y un máximo de 6, que también lo hicimos en clase, donde ustedes, ¿cierto?, máximo 6, ¿por qué? 2 por el inicio, 2 por el desarrollo y 2 por el desenlace, ¿ya? Entonces, ambas cosas ustedes le tenían que tomar una fotografía y subirla al Classroom. Eso tiene un puntaje de 18 puntos que ustedes tienen la pauta de evaluación en sus Classroom y debían entregar, ¿cierto?, durante estos días. Y a partir de eso, ustedes van a crear su stop motion, o la idea, ¿cierto?, es que se basen en estos pasos básicos para poder crear, ¿cierto?, su stop motion.
Las herramientas que tradicionalmente se han utilizado para crear una storyline y un storyboard, la verdad es que son infinitas, pero nosotros nos vamos a concentrar, ¿cierto?, en lo que fue el lápiz y el papel, y por lo tanto lo hicimos en clases. Ustedes creaban, ¿cierto?, su storyline, su storyboard, era un boceto. No tenía que ser ni siquiera color, sino que solamente, ¿cierto?, esta idea de lo que ustedes querían hacer, tomarle una fotografía y entregarlo en su clase. Y esto como base para crear el stop motion que tienen que entregar según la fecha, ¿cierto?, que le corresponde a cada curso. Finalmente, chiquillos, a recordar que en clase estuvimos viendo ejemplos. La aplicación que ustedes pueden utilizar para la creación de su stop motion final es Stop Motion Studio, que está disponible gratuitamente tanto para Android como para los iPhone. Y además es súper importante que sepan que Stop Motion Studio les va a permitir de manera gratuita editar las imágenes, pero no así el sonido. Por lo tanto, lo que ustedes pueden hacer es crear todo, ¿cierto?, el video en función de las imágenes, y una vez que lo tengan listo, exportarlo y colocarle la música desde el computador, desde otra aplicación, ¿cierto? O bien si ustedes quieren ponerle un audio, también lo pueden hacer, ¿ya? Esas son algunas de las consideraciones que vamos a estar, ¿cierto?, conversando en estas últimas clases, en vista, ¿cierto?, de la entrega que tendría que ser para la semana del 16, 18 de agosto, ¿ya? Depende del curso. Así que espero que les vaya muy bien. Cualquier duda o consulta, no olviden de escribirme. Un abrazo grande a cada uno y nos vemos.